Hagámosle al tema para que arranquemos. Bueno, antes de que arranquemos, un agradecimiento especial a Sanador por haberme tenido en cuenta de nuevo este año. El año pasado también estuvimos acá por esta misma época con otro tema. Ahora nos volvieron a llamar, entonces parece que les gustó bastante. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Cabe resaltar que este tema, que no es muy común para la gente que trabaja por fuera de las unidades de cuidado crítico o de las unidades renales, no es un tema tan común. Voy a tratar de hacerlo, aunque veo gente conocida en la unidad de cuidado intensivo, veo mucha gente que no conozco, entonces que de pronto no está familiarizada con el tema. Entonces, para tratar de hacerlo de la manera más pedagógica posible para que lo puedan comprender. Si tienen alguna intervención mientras que esté hablando, alguna pregunta que se les ocurra, la pueden hacer. Si la quieren guardar hasta el final, pues mejor, y al final entonces los resolvemos como todas las instituciones para que lo demos derecho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hablar de un tema importantísimo que a mí me apasiona, me parece muy bueno, muy bonito los resultados, y que a la mayoría de las enfermeras les da miedo. Cuando les muestran esa máquina ahí con los 80 cables, dicen: Cristo te ama, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero la máquina con los 80 cables se aprenden a manejar muy bien y muy fácil. Eso es como montar bicicleta. ¿Vale? Uno se cae 10 veces, se raspa, se quiebra los dientes y ya después de eso monta bicicleta. Entonces, el tema en la enfermería, y esa va a ser mi cantaleta hasta que yo considere que logré mi objetivo, el tema de la enfermería no es del acero, sino de saber por qué montamos terapia de reemplazo renal continuo. ¿Qué pacientes tienen la indicación? ¿Cuándo un paciente no tiene indicación? ¿Qué le puede pasar a ese paciente? Es que poner una bomba de infusión a que funcione es muy fácil. Pasar un catéter central, eso es muy fácil, no estamos chunar, los pone. Pero la razón de ser, ¿por qué? Entonces vamos a tratar de que ustedes comprendan por qué usamos terapia de reemplazo renal continuo en los pacientes que así lo requieren. Digamos que esto es algo del derrotero que vamos a tener en esta horita de trabajo. Vamos a hablar un poquitico de la anatomía y la fisiología del sistema renal. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo tolerar, no puedo comprender, no estoy de acuerdo con que yo les hable de patología sin que les muestre algo de anatomía y de fisiología. Entonces, a mí las estudiantes de posgrado de cuidado intensivo me dicen: hablemos de sepsis biliar. Bueno, pues hablemos de sepsis biliar. ¿Dónde queda el esfínter de Oddi? No sé. ¿Quién produce la bilis? No sé. Entonces, para acá vamos a hablar de patología según la anatomía. Entonces, vamos a hablar un poquitico de anatomía y fisiología renal, de falla renal aguda y de las terapias de reemplazo renal continuo. Entonces, ¿qué contiene el sistema renal? ¿Qué contiene el sistema renal? Los riñones, claro. Los riñones son un par de órganos que están ubicados en el retroperitoneo, o sea, ellos no están adelante del peritoneo. Se considera que son órganos abdominales, pero no que están adelante del peritoneo como todos los órganos abdominales, sino detrás del peritoneo. Por eso una persona que tiene una litiasis renal le duele la espalda, no la barriga, ¿cierto? Los ureteres, que son los conductos que bajan del riñón y llegan a donde, a la vejiga, ¿de acuerdo? Es la vejiga, ¿cierto? Que es quien almacena la orina. Esa es la función de la vejiga, almacenar la orina. La uretra, ¿cierto? Que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, que en las mujeres tiene una connotación y en los hombres tiene otra. ¿Por qué a las mujeres les da más infecciones urinarias que a los hombres? Por el tamaño de la uretra. La uretra es más pequeña. ¿Por qué en el embarazo son más propensas a tener una infección urinaria? Porque como el útero crece, la uretra es más pequeñita, que obviamente les da un factor que es riesgo adicional para que la infección urinaria esté ahí. Ahí están los riñones, vean. Ahí están los riñones. Entonces, como todos los órganos, los riñones tienen un sitio en donde confluyen la vena renal, que es la que saca la sangre después de que ya ha sido alimentada, y la arteria renal. Esto se llama el ilio renal, el ilio, con H, en donde entran la vena renal, la arteria renal y los nervios encargados de hacer la inervación renal, como el ilio hepático, como el ilio pulmonar, ¿cierto? El ilio. Adentro, cuando uno hace un corte sagital de un riñón, se encuentran varias estructuras importantes. La sustancia
medular, la sustancia cortical que está más a la superficie, los cálices renales, las pirámides y los mayores, menores y mayores. Todos esos pedacitos son importantes en la formación de la orina, que finalmente es la función de un riñón, producir orina, que tiene unos componentes importantes para echar los tóxicos y el agua que nosotros nos tomamos. ¿Cuánto tiene que orinar un cristiano al día normalmente? Lo que se tome. Entonces, vean, gente, es que ese paciente no orina y que ha tomado, ahora tomó un juguito como la mitad del vaso y va a orinar. ¿Cierto? No es que me tomé 2 litros de agua y no orino nada. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, para eso sirven los riñones finalmente, para producir orina. Aquí tenemos una foto un poquitico más clara. Entonces, acá están los riñones. Miren que están muy vecinos a la arteria más importante del cuerpo, la aorta, y a la vena cava, ¿cierto? Entonces, cualquier patología que comprometa la circulación arterial o venosa de la arteria aorta o de la vena cava compromete los riñones. Compromete los riñones. Acá están los ureteres, acá están. En las placas de abdomen, cuando uno inspecciona la litiasis renal, uno puede ver perfectamente si existe cuando el cálculo está bajando. En teoría, cuando el cálculo ya pasa a este sitio que es la pelvis renal, si el cálculo pasa por aquí, ya baja del todo y lo expulsa a la persona. Cuando el cálculo está aquí arriba, es el problema. Y acá está la vejiga, ¿listo? Acá está la vejiga y la uretra final. ¿Para qué sirve entonces el sistema renal? Para producir orina, pero no solamente para producir orina, o sea, el sistema renal tiene otras funciones que son muy importantes y que van en relación con la producción de hormonas. ¿Por qué los pacientes, ustedes han visto los pacientes renales crónicos, que son pálidos, que no pueden ni con la vida? Esos pacientes toman sulfato ferroso, hay que confundirlos, hay que darles carnes rojas, porque esos pacientes, como tienen una insuficiencia renal crónica, y el riñón produce una hormona que se llama la eritropoyetina, que es la que ayuda con la formación de los glóbulos rojos. Entonces, como ya no tienen eritropoyetina, no tienen formación de glóbulos rojos. Una de las terapias de pacientes renales es ponerles eritropoyetina para suplir la que ya no tienen. Y con eso entonces uno les suple la hormona que no están produciendo, y de esa manera entonces pues ellos pueden producir glóbulos rojos y dejar de ser anémicos. El metabolismo de la urea. La urea es una sustancia tóxica. Cuando ustedes ven los resultados de laboratorio que dicen hacerle un BUN y una creatininación, BUN y creatinina, nitrógeno urérico en sangre, que significa BUN. Lo que le hacen en el laboratorio, en el tubo, a la sangre del paciente no es el BUN, le hacen la urea. Entonces agarran un reactivo y le echan a Java y vean cuánto tiene de urea el cristiano. Dividen eso por 2.14, que es una constante, y eso da el valor del BUN. O sea que lo que hacen realmente es la medición de la urea. Si uno no elimina adecuadamente, usted puede producir 2 litros de orina al día, pero si esa orina no depura creatinina, que es otro examen que ustedes frecuentemente hacen, haga a este paciente una depuración de creatinina. ¿Qué es esa vaina? Es decir, ¿cuánto está filtrando ese riñón de la molécula creatinina que es producto de la degradación muscular? Cuando uno hace ejercicio, cuando uno está en constante movimiento, la degradación de las proteínas musculares, para poder hacer ejercicio y soportarlo, termina en creatina. Y esa creatina se metaboliza y pasa a creatinina. Y esa creatinina se elimina por el riñón. Entonces usted puede pasar agua, ¿cierto? Igual la sangre suya está compuesta por agua, ¿no? El plasma es agua. Entonces usted puede pasarle agua del riñón al ureter y a la vejiga y orinarla, pero esa agua que usted lleva ahí puede que no tenga creatinina, que no tenga urea, que no tenga uno. De las sustancias tóxicas no se están eliminando. Y finalmente el paciente termina con una encefalopatía de origen metabólico y insuficiencia de hipertasa, terapia de reemplazo renal. Al control de volumen de los líquidos, claro, ya lo acaba de decir. Un cristiano normal, como todos nosotros, toma 2 litros de agua al día, debe orinar. Las frutas contienen agua, no solamente pues el litro de agua aquí, tomé 2 botellas de agua, no. Todos los alimentos que contengan líquidos, que contengan agua. Y obviamente el control de la presión arterial, no solamente por la regulación de los líquidos, porque se supone que la presión arterial depende de varios factores, entre ellos el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende del volumen de eyección. Al corazón le caen 120 milímetros de sangre al ventrículo izquierdo. Cada vez que uno hace una contracción, bota 80, deja ya el resto. ¿Sí o no? Si uno sale a la calle y le pega un balazo que le lleva a la aorta, el resto de sangre muere, porque no tiene agua. De la presión arterial, ¿cómo está? Bajita. ¿Cómo llega el paciente herido de urgencia? Taquicárdico, frío, pálido, inconsciente porque no tiene
¿sí o qué? No tiene sangre, entonces eso pasa. Pero además de controlar los líquidos, cuando hablé de que el riñón producía hormonas importantes, el riñón también produce una hormona que se llama la renina. Entonces hay una cascada de hormonas que se llaman renina, angiotensina, aldosterona, que participan en la regulación de la presión arterial. Por eso a los pacientes hipertensos damos captopril, enalapril, quinapril, trostenimil, porque son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, que participan en esa cascada que tiene el riñón para controlar la presión arterial. ¿Qué más hace el riñón? Controla el sodio, el potasio, el magnesio. Los que hemos trabajado en cuidado crítico sabemos que cuando un paciente orina mucho va a estar hipocalémico, ¿sí o no? Sabemos que si le damos espironolactona, reduce el potasio. Entonces, al abuelito en la casa que está con espironolactona, que el potasio cada vez por lo menos. El riñón controla los electrolitos. Regula el pH, importantísimo, a través de una sustancia química que llaman el bicarbonato de sodio. Entonces, el pH sanguíneo, que debe estar entre 7.35 y 7.45, se regula por medio del pulmón, con el CO2, y por medio del riñón, con el bicarbonato. Regulación de la presión osmótica, que es ósmosis. El paso de una sustancia a través de una membrana de mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? Entonces eso lo hace el riñón. Y aquí estamos con lo que dije ahorita, secreta eritropoyetina, vitamina D, prostaglandinas y además renina. Esto es lo más importante de un riñón, que ninguno de nosotros cuando nos muestran una vaina como estas, lo vemos. Ninguno de nosotros lo vemos. Cuando cogen un corte de un riñón y lo ven al microscopio, entonces ven esta vaina. Ven muchas. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, o sea, la célula renal. ¿Cuántas nefronas tiene cada riñón? Muchas. ¿Cuántas? Como 1 millón. Más o menos. Entonces, cuando a un paciente se le daña el riñón, finalmente lo que se le daña es esto, por cualquier causa. Las fallas renales pueden ser antes del riñón, en el riñón o después del riñón. Por cualquier cosa de esas, la nefrona termina fallando. Entonces, la nefrona tiene unas partes, ¿cierto? Tiene una cápsula de Bowman, digamos que aquí está la corteza que divide los vasos sanguíneos, y aquí empieza ya un túbulo proximal, aquí hay una asa de Henle. Cuando nosotros estudiamos un poquitico más y nos la furosemida, la furosemida es un diurético de asa de Henle. O sea que la furosemida actúa aquí actúa la furosemida, ¿cierto? Haciendo lo que produce, que es el pancreolín, ¿cierto? Pancreolín. Luego hay otro túbulo contorneado, que es distal, que está más lejos de la cápsula de Bowman, ¿cierto? Y del glomérulo. Y luego viene un túbulo colector y aquí ya pasa a la recolección de la orina. Entonces, mire que el funcionamiento, o sea, todo el proceso de formación de la orina es dinámico. Es dinámico, no es que simplemente eso pasó de aquí porque aquí viene la arteria renal, entró el agua y salió con orina, no. En todos los túbulos contorneados, asa de Henle y en el colector se producen cambios que son activos. Sale sodio, entra potasio, entra calcio, sale calcio, magnesio, agua, proteínas, ¿cierto? Usted ve que cuando leemos un cicloquímico de orina dice nitritos, proteínas, un montón de vainas que no deberían estar, ¿cierto? Usted no debe tener proteínas en la orina, ni eritrocitos, es patológico si lo tiene. Pero usted camina de aquí a la esquina, a 2 cuadras, y ya tiene proteínas en la orina. Probablemente se va a vasodilatar, entonces al vasodilatarse, los poros se abren más y salen proteínas. Pero lo importante es que la nefrona, con todas sus partes, es la encargada de formar la orina. Cuando un paciente le falla el riñón por alguna causa, de las múltiples causas que puede haber, lo que le está fallando es la nefrona, o las nefronas. Entonces, habrá pacientes que tengan fallas renales que pueden regresar a su estado normal y salvar su riñón. Habrá otros pacientes que perderán su función renal y quedarán en una máquina de diálisis, una diálisis peritoneal, u otros que se morirán. No es porque una falla renal, facilito. Y hay muchas causas de falla renal. La orina entonces se encarga de muchas cosas importantes, de mantener la homeostasis del cuerpo, o sea, el equilibrio. Eso significa la palabra homeostasis, el equilibrio del cuerpo. En algunos animales hacen la comunicación olfatoria por la orina, ¿no? Ellos se vuelven, se buscan el uno al otro. ¿Cuánto produce el ser humano al día de orina? 1.4 litros. Eso pues es una cifra aproximada. O sea, un niño pues de 2 meses no produce 1.4 litros de orina, no tiene. ¿Cierto? Ellos tienen 80 litros de sangre por kilo y no pueden tener la cantidad de orina, pero eso es una cifra aproximada. La orina tiene urea, sodio, amonio, creatinina, ácido úrico y bicarbonato. Digamos que otros componentes y algunos electrolitos. Bueno, entonces ya que sabemos un poquito del riñón,
sirve ese riñón. Entonces ahora sí, terapia de reemplazo renal. Muy bien, ¿qué son las terapias de reemplazo renal? Muy fácil. Aquellas técnicas extracorpóreas que intentaban y aún intentan suplir la función renal y que serían implementadas 24 horas al día, 7 veces a la semana. Porque es que también hay terapias de reemplazo renal que no son continuas, son intermitentes. El señor que es insuficiente renal va 3 veces por semana y de manera intermitente se realiza. ¿Cierto? Aquí nos vamos a concentrar en las terapias de reemplazo renal continuo. ¿Qué ventajas tiene? La estabilidad hemodinámica. Un paciente que esté en cuidado intensivo con un shock hipovolémico severo, que apenas esté saliendo esta en la fase de reanimación, si le ponemos un aparato de diálisis para realizarlo en 6 horas, ¿cierto? Y le sacamos toda la sangre ahí, esta gente muere, no aguanta. Estos pacientes son estables hemodinámicamente porque sacamos menos volumen sanguíneo para hacer lo mismo, pero sacamos toda la sangre del paciente. Entonces sí aguanta. Mayor eliminación de sal y agua, que eso es lo que uno busca finalmente. Mejor control metabólico hoy en día, porque con una sustancia dializante que ya no usamos, luego ya no usamos en donde yo he trabajado, que produce mucha hiperglicemia, entonces logramos un mejor control metabólico. Hoy en día hay una sustancia dializante que produce ese efecto, menos desequilibrio metabólico. Bajo volumen sanguíneo extracorpóreo, claro, porque es que en el que dializamos, como es en 6 horas, hay que sacar la sangre toda completa. Sacamos de a poquitico. Y en el filtro, que ahorita vamos a ver los gráficos del filtro y de los circuitos, pues cada vez menos sangre que los de diálisis. Y sirve para aclarar mediadores de inflamación. O sea, hay algunas, en Bogotá sobre todo, utilizan mucho las terapias de reemplazo renal continuo en sepsis. Les gusta mucho en sepsis, y hay evidencia, les vamos a mostrar la evidencia de que en sepsis o en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en SIRS sirve. Y mejor preservación del flujo cerebral, por lo mismo, mientras menos sangre saque, pues mejor preserva el flujo cerebral. Indicaciones. Aquí estoy que entra en unidad de cuidado intensivo, le hacemos pues terapia de reemplazo renal continuo. Entonces después van a, la primera vez en la UCI y ya no le pusieron ese aparato que él dijo allá. Eso no es para todo el mundo. Hay indicaciones muy precisas de algunos pacientes que requieren terapia de reemplazo renal continuo. Por ahí está muy grande el mío. Bueno, entonces el paciente con sobrecarga de volumen, claro. Los pacientes en falla cardíaca que hacen el mapa de pulmón, que no tienen corazón para responder, necesitamos sacarle agua. Se le pone furosemida, eso lo pone orinado, pero no es suficiente para mejorar su estado hemodinámico ni su función cardíaca. Ese paciente que solo tiene sobrecarga de volumen, hay que ponerle. Miren lo que hacemos en algunas instituciones, o lo que he visto que hacen en algunas instituciones: 70 años, hipertenso, diabético, insuficiente cardíaco congestivo, enfermito, anémico, con 7 hemoglobina, pero es una anemia crónica. Usted llega al doctor y le clava 5 unidades de glóbulos rojos. ¿Sí o no? Entonces le ponen una vena con un 16 para transmitirlo rápido, porque es que el doctor se lo mandó y le clavan esas 5 unidades de glóbulos rojos en 2 horas. Y a las 2 horas hay gente que se maneja con dificultad respiratoria y desarticulado, aro negro, tiraste de abajo del pulmón. Pues esos pacientes se benefician de terapia de reemplazo renal continuo, de sobrecarga de volumen. Hipercalemia, claro, el paciente que lleva el potasio, asociado a cualquier otro cuadro, paciente intoxicado, un paciente renal que ya tiene hipercalemia, ¿cierto? Un paciente en un shock hipovolémico en el postoperatorio, una cirugía de control de daños grande, abdominal, que hacen ratomiolisis, hacen hipercalemia, hay que hacer terapia de reemplazo renal continuo. La acidosis metabólica, bien, 7,1 de pH, 10 de bicarbonato. Lo que pasa es que tiene que definirse la acidosis metabólica es por falta de agua, de líquidos, o si es por sepsis, pero finalmente es una indicación. Signos o síntomas de uremia, pericarditis urémica, neuropatía urémica, trastorno de nivel de conciencia. Cualquiera de ellos, un paciente renal, que ya es prevencional o un paciente hepático, es una de las indicaciones de terapia renal. La hiperazoemia, claro, un paciente que tenía 1 de creatinina y 10 de 1, y el paciente al otro día amanece con 4 de creatinina y 80 de 1, paciente, hay que idealizarlo, ¿cierto? Habrá que definirse un renal agudo, un renal crónico, con la relación con creatinina, pero es una indicación importante.
O el paciente olímpico o anúrico. ¿Qué dice la bibliografía? Con un criterio de estos es suficiente para uno tomar la decisión de dar al paciente terapia de retorno continuo, con un solo criterio. Lo que pasa es que como somos buenos paisas, les trama que el paciente tenga 3 o 4. Ya esté bien enfermo, se le pongo la terapia de retorno continuo. Y hemos visto en la práctica clínica que el paciente al que decidimos empezarle más temprano la terapia de retorno continuo sale más rápido y mucho mejor que el que esperaba que tenga 3 o 4 criterio, que va a estar más enfermo con seguridad. Entonces, indicaciones muy importantes. Esta tabla no hace parte de la ponencia, pero lo que voy a hablar enseguida sí hace parte y la contiene. Entonces, en medicina empezaron a hablar hace algunos años de medicina basada en la evidencia. Entonces uno tiene que tener en cuenta, de acuerdo a los parámetros importantes que hay, qué nivel de evidencia y qué recomendación tienen las terapias de los pacientes. Entonces, estos son los niveles de evidencia y los datos de recomendación que existen. Entonces, los niveles de evidencia es nivel de evidencia 1, 2, 3, 4 y 5. Y el grado de recomendación es A, B o C. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hemos evidenciado que la terapia de retorno renal continuo no tiene diferencia en la mortalidad versus la terapia de reemplazo renal intermitente. Eso tiene nivel de evidencia 1A. Si tiene nivel de evidencia 1A, cree que es una directriz, una teoría que fue sacada de una revisión sistemática de los ensayos clínicos aleatorizados con humanidad, es decir, que ya está completamente investigado. Eso es verdad, es completamente evidente, clínicamente tenemos evidencia. En cambio, si decimos que es nivel de evidencia 5, lo podemos hacer, pero porque hay una opinión de expertos sin valoración crítica explícita. Es decir, porque la gente que sabe del tema dijo que eso se podría hacer, pero no hay estudios clínicos. Aquí en la mitad hay dos cosas importantes, ¿cierto? Lo más importante es que no lo sepa. Cuando le dicen nivel de evidencia 1A es porque esa vaina está absolutamente demostrada. Ya hay evidencia clínica suficiente para que la gente tome esa conducta. Y si le dicen no tiene nivel de evidencia 5, casi que uno dice, pues si mi mamá yo dejo que se lo haga, o si yo dejo que se lo haga, porque no hay una evidencia y no una opinión de gente que estudia el tema y que lo conoce. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, bueno, antes de llegar allá, ¿qué estudios hay? Hay muchos estudios. Acá está la referencia bibliográfica de los estudios. En este primero, concluyeron estudios grandes, multicéntricos, aleatorizados, bien hechos. No hay diferencia en la mortalidad al alta entre los pacientes que reciben terapia de retorno renal continuo e intermitente. No hay diferencia. Si usted le pone a un paciente la continua o le pone la intermitente, al alta la mortalidad es la misma. Lo que pasa es que hay unos pacientes que no aguantan la intermitente por su estado pues, de base, ¿cierto? No hay diferencia en los requerimientos de vasopresores. Habrá que estudiarlo a fondo porque los que hemos estado en clínica sabemos que si yo pongo diálisis a un paciente se va al suelo la presión y requiere más norepinefrina, más vasopresina, etc. ¿Cierto? Y no existen diferencias en la estabilidad hemodinámica, también habrá que revisar. Y en este otro estudio también encontraron que la mortalidad para pacientes sometidos a esta terapia cardiovascular continua versus esa terapia fue del punto 33 y del punto 32, o sea, la misma. ¿Cierto? Aquí el 33% de los pacientes ya murieron y aquí el 32%. 1% no hace la diferencia. No hace la diferencia. Los pacientes que tienen falla renal aguda con síndrome de disfunción multiorgánica, o sea, que tienen fallo de 2 o más sistemas. Pacientes que estén en falla renal, en falla hepática, falla orgánica múltiple. Falla renal, hepática, pulmonar, síndrome de disfunción orgánica múltiple. Falla hepática, renal, pulmonar, hemodinámica, disfunción orgánica múltiple. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que la terapia de reemplazo renal continuo aclara los productos nitrogenados, o sea, mejora la toxicidad del paciente. Miren, clase 1, nivel de evidencia A, o sea, que está absolutamente estudiado. La evidencia muestra que eso sirve. ¿Qué sirve para el balance hídrico? Clase 1, nivel de evidencia A. Sirve. ¿Mejora hemodinámicamente el paciente? Lo mismo. Sirve. ¿Disminuye la mortalidad? Mire, clase 2A, nivel A. Entonces,
¿Dónde estamos? O sea que está muy poco estudiado todavía para las inferencias, ¿cierto? Entonces no se sabe si es cierto o no es cierto todavía. Que la dosis de convección, que la convección es el mecanismo por medio del cual se hace el intercambio entre los genes de la sangre y el líquido que yo le pongo para dializarlo, nivel de evidencia B, todavía le falta. En ausencia de la falla renal aguda, pero que el paciente tenga una sepsis, con disfunción de dos o más órganos o sistemas. Mejora la PAFI. ¿Qué es la PAFI? Es la relación entre la presión de oxígeno de la sangre y la FiO2 que le pongo yo al paciente, cortando la nasal, propéndulo, intubado, cualquier FiO2 que tenga, ¿cierto? Sirve. Mejoría hemodinámica, sirve. Disminuye la mortalidad, depende. Si el origen de la falla orgánica es postraumático, es 2B. Y si es de tecnología, también, o sea que no está estudiado. Creo que falta todavía estudiar. Y que reduce los reactantes de fase aguda, o sea, utilizarlo en CIRS o en sepsis. 2A, nivel de evidencia que todavía falta por estudiar. Aunque aquí, bueno, en Bogotá, que no tenemos para eso, lo utilizamos en pacientes con sepsis, para mediar los factores de la inflamación. Aquí hay otras indicaciones importantes: falla cardíaca, falla hepática, en aplastamiento, en intoxicaciones, en acidosis láctica, alteraciones hidroelectrolíticas o de la temperatura. Miren que ya no son nivel de evidencia 1 de recomendación. Ya falta mucho por estudiar sobre esas patologías. O sea que básicamente el paciente estudiado es el paciente renal agudo o falla orgánica múltiple. El paciente está muy estudiado, digamos que las terapias de retorno renal continuo le van a servir y lo van a mejorar. Esos conceptos son básicos para uno comprender qué es lo que hacemos cuando podemos que la sangre le salga un por un catéter, le pase al filtro y eso se tiene al paciente, ¿cierto? Entonces, difusión, aquí está la difusión. Es el movimiento molecular entre dos soluciones a través de una membrana semipermeable, difusión. Entonces, aquí hay una membrana, aquí viene la sangre arterial, aquí la venosa, sale oxígeno, entra CO2, sale CO2 y entra oxígeno, difusión. Convección, aquí está la convección. Es el movimiento de agua y solutos arrastrados por el agua a través de una membrana semipermeable. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿cierto? Está la nube, la radiación solar, llega a la tierra caliente por convección, el agua sube y después nos cae en otro sitio. Es convección. Absorción, con D, no está mal escrito. Esto no es absorción, sino absorción, con D. Es la capacidad de una membrana para tener en superficie y o espesor las moléculas. Aquí está la célula, las moléculas se quedan pegadas a la membrana. Lo que hacemos nosotros normalmente intoxica, ganamos carbono activado, ¿cierto? Eso es absorción. Cuando llegue y se queda ya en el intestino, no deja que las sustancias pasen del intestino a la sangre, que intoxiquen a la persona. Eso es una absorción con D. No se asusten, los que ya conocen esta vaina, tranquilos, no se asusten, ¿cierto? Esto es un componente de un sistema. Entonces todo el mundo pega el grito. ¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de cosas, jefe? Montarlas. Yo no. Cuando yo empecé en la unidad de cuidado intensivo de un hospital por allí en otro país, nos demoramos de 10 de la noche a 3 de la mañana para montar el primer hemofiltro. A 3 de la mañana enseñamos a las enfermeras cómo se montaba el hemofiltro. Cuando me fui de esa unidad, lo montaban así. Porque es que lo que yo les decía ahorita, la técnica es muy fácil. La técnica es muy fácil. Hay un montón de componentes que no vamos a desarrollarnos en ello porque no es el fin de la charla, que vamos a aprender a hacer aquí muy de filtración, sino a conocer las causas, las consecuencias, del pronóstico, etc. Pero estos son un montón de componentes que tiene pues el fin. Aquí está bien. Catéteres. Uno tiene que poner al paciente un catéter venoso, ¿cierto? En una vena de gran calibre, no es por una vena periférica. Esos catéteres se llaman catéteres de Majurca, con H y K, Majurca, que son estos. Entonces es un solo catéter que tiene acá una línea que se llama línea arterial, es roja, y una línea que se llama línea venosa, que es azul. Ese catéter va implantado por la yugular interna, cuando las dos, las subclavias o las femorales. Cuando es por las femorales, uno utiliza catéteres rectos como este. Cuando es por encima, utilizamos unos que son curvos, ¿cierto? Son diferentes, pero finalmente la misma función que cumplen. Son de unos lúmenes muy grandes para poder extraer la cantidad de sangre que el paciente requiere y devolvérsela. Y es como poner un catéter venoso, claro, es igualito. Aquí está el catéter. Hay una línea arterial,
Cuando uno le entregan todos los insumos para hemodiálisis filtrado, para terapia de reparador continuo, le entregan un paquete que tiene unas líneas grandototas. Unas líneas son rojas y otras son azules. Entonces, igual que en los libros de muchachitos, lo rojo es la arteria, lo azul es la vena. Para eso estos son los colores. Acá está la línea arterial. Hay un filtro, que es este, que es lo más costoso incluso de todo el componente. Un filtro de estos puede costar miles de pesos. O sea que hay que cuidarlo bastante, no es una etapa, porque finalmente la sangre pasa por acá y forma coágulos, ¿cierto? Forma coágulos. Este es el filtro. Entonces, aquí está la línea arterial, uno la pega al filtro, que hay una salida, ¿cierto? De donde va a salir lo que le estamos sacando al paciente, que la gente lo cuenta como orina, pero eso no es orina, ¿cierto? Es un hemodiafiltrado o un ultrafiltrado del plasma, muy parecido a orina, pero no es orina. La línea venosa, que es la azul, es el paciente que está acá, salta catéter, supongamos, la sangre sale por acá, llega al filtro, por acá está una sustancia que es la sustancia dializante, se entrecruza con la sangre, por acá salen los productos de desecho, por ahí no. Por acá salen los productos de desecho a una bolsa que se bota cada hora de contenido y la sangre pura regresa acá al paciente. Listo, ese es el mecanismo que utilizamos nosotros. Aquí hay una línea de ultrafiltrado que ya los expliqué, aquí cae todo lo que estamos sacando al paciente junto con los líquidos. Hay que cada hora hacer la medición. Las máquinas, hay varios tipos de máquinas y varias cajas comerciales. Antiguamente existían unas más pequeñitas que eran menos complejas, pero tenían menos tecnología. Hoy existen unas máquinas muy buenas, muy fáciles de manejar, que casi que le hablan a uno y le dicen a uno, vea jefe, la máquina le dice, jefe, por ahí no, conéctalo al otro lado que ahí no se puede. La máquina no funciona, es una conecta mal. Entonces las máquinas tienen unos sensores de presión, tienen unos sensores de aire para uno poder saber qué está pasando con ese paciente. Si va a pasar aire por una cámara que detecta aire, como ya va el paciente, esa máquina para, pica. Porque si usted le pasa aire por una paciente, ¿qué le pasa? ¿Ah? Lo mata, ¿cierto? O si eso se ocluye, o si el paciente dobla la pierna y entonces no deja la sangre, entonces no estamos dando la terapia que es. Tiene, como les digo, varios sistemas de seguridad que son muy importantes, ¿cierto? Los de aire, los de presión, ¿cierto? Hay muchos tipos de terapia. Entonces, miren, las intermitentes, que ya hemos hablado, vamos a hablar de ellas, y las continuas. Entre las continuas está la diálisis peritoneal, porque los que creen que es peritoneal, con el catéter se pone una sustancia, se la dejan allá adentro, porque el peritoneo es una gran cavidad de gran intercambio de sustancias, y 6 horas después van y la sacan, ¿cierto? Lo hacen varias veces al día, o 2 veces al día, o 1 vez al día, o todos los días. Entonces son continuas. O de las que estamos hablando, que hay varios tipos. Ultrafiltración continua, filtración venosa o arteriovenosa, hay varios tipos. Lo importante es que finalmente el paciente mejore su función renal, mejore su hipercalemia, mejore el nivel de orina, mejore el nivel de urea, de creatinina y mejore clínicamente. Entonces, cuando uno tiene un paciente en un contexto de falla renal, uno tiene que pensar, ¿le sobra agua o le sobra tóxico? O las dos cosas. Si le sobra agua, ¿para qué va a utilizar un mecanismo de convección? Si solo quiero sacarle agua. Si le sobra agua, entonces, perdón, por difusión, le pongo convección, ¿cierto? Si le sobra agua, simplemente sacarle lo que le está dando al paciente. No le toca sacar ninguna creatinina, porque está bien, pero tiene mucha cantidad de agua, de agua. ¿Le sobran tóxicos? Yo utilizo un vaso de agua y de solutos a través de la membrana que contiene el filtro. Cuando ustedes vean un filtro, van a ver que aquí adentro está lleno de unas cositas como blancas. Esa es la membrana que hace el intercambio entre la sangre del paciente y la sustancia dializante. Cuando al paciente le sobra agua, no le coloco solución dializante, solamente lo pongo a la sangre que pase por el filtro y sale la muestra solamente, ¿cierto? Sin colocar una solución dializante, que es la que hace el intercambio. Entonces, le sobra la solución dializante. Entonces, hay que saber qué le sobra al paciente para saber yo qué le administro al paciente. ¿De acuerdo? Mezclas. Entonces, dependiendo del protocolo institucional, uno prepara las mezclas que le da al paciente. En la mayoría de las partes son las mismas mezclas. Entonces, 1000 de salino al punto 9, con heparina 10.000 unidades, 2 mezclas de estas.
Uno lo que hace con esto es purgar todo el equipo, porque ese equipo, como está lleno de aire, tiene que sacarle todo ese aire que tiene. Y además, ponerle farina de una vez para que el filtro adentro no vaya a permitir que la sangre se coagule y se tape el filtro. Un filtro le puede durar a uno 7 días, o 6 horas, o 2 días, o 3 días, dependiendo del paciente, del estado de la coagulación de ese paciente y de los cuidados que le demos nosotros del filtro. Entonces, para una institución de salud, si hace terapia de retorno al alcoholismo y cambia el filtro cada 7 días, es mejor, y para la EPS también. Si lo cambia cada 6 horas, es 1 millón de pesos cada 6 horas. Entonces, no es rentable, más el tiempo de la enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. La solución dializante, que tiene alto contenido de glucosa, hay 2 soluciones dializantes básicamente. Una que se llama dianeal, que poco se usa ya porque se produce mucha hiperglicemia, y otra que se llama premix, que es más controlada en glucosa, además tiene potasio, tiene magnesio, entonces digamos que tiene mejores resultados. Las dos son post porque aquí la registración dice soluciones para diálisis, no dice el nombre, ¿cierto? Como acetaminofén o claritromicina, no dice soluciones dializantes todas las que hay, entonces lo cubren. Salimos al punto 45 o al punto 9 dependiendo del estado hidroelectrolítico del paciente, cómo tiene el sodio, cómo tiene el potasio. Maceparina 25.000 unidades porque hay que anticoagular. Salió al punto 45, al punto 9 o Harman, porque se le colocan unas prediluciones y unas postdiluciones que se le ponen antes del filtro o después del filtro para compensar el estado hemodinámico. Si yo le saco sangre al paciente, no le suplo con algún líquido, la presión del paciente no va a aguantar, se va a ir al suelo, entonces no sirve, hay que ponerle eso. Hay que ponerle sulfato de magnesio, gluconato de calcio, con salir del punto 45 al punto 9, porque esa producción o esa solución dializante va a hacer que el magnesio del calcio de la sangre del paciente atraviesen el filtro y salgan a los suprafiltrados. No hay que ponerle que suplirle al paciente lo que estamos sacando. Agua de bicarbonato, claro, porque es que los pacientes que dializamos moscaito están acidémicos. Y además el bicarbonato también atraviesa el filtro, entonces se va a ver el pH comprometido. Los demás electrolitos, de acuerdo al estado del paciente, el potasio, ¿cierto? El fósforo, de acuerdo al estado del paciente. Y muchas veces utilizamos insulina cristalina con salino en aquellos pacientes que hacen hiperglicemia. Cuando usábamos dianeal, todos se ponían hiperglicémicos, además de su estado de sepsis, o de su estado hipovolémico, todos hacían hiperglicemia. Colocar esa insulina en infusión continua para poder dar un manejo adecuado al nivel de glucometría. Esta también se utiliza. Controles, muchachos, esto, perdónenme la expresión, es un despelote. Allá nadie sabe qué hacer al paciente. Lo ponen ahí con la máquina y les va muy bien, la montan derechito, ya dicen el TPT de control. ¿Ah? ¿Tiene pues el palito? Ah, sí, ya lo vamos a hacer. ¿Ya dónde está el DP? ¿Ah? ¿Qué hacer? Ah, sí. Y enseguida uno manda al laboratorio la solución para que lo hagan y le hacen un TPT a la solución dializante. No coagula. Entonces esto hay que protocolizarlo. Hay que hacerle control de coagulación al paciente. TPT, TPNR cada 8 horas y cada 24, generalmente coincide, ¿cierto? Electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio, fósforo cada 12 horas. Glucometría generalmente es cada hora, pero de acuerdo al estado metabólico uno define. Creatinina y bur, claro, pues, si no te has como si le estás viviendo no le estás viviendo. Hay que hacer la función hepática, AST, ALT, pocas alcalinas, HDL cada 24 horas. Hemograma, por lo menos una hemoglobina de hematocrito cada 24 horas. Los gases arteriales y venosos, de acuerdo al estado del paciente. Las pruebas nutricionales para iniciar, proteínas, albúmina y albúmina, para iniciar, para traer al nutricionista, se le va a poner, porque si uno le pone un paciente que va a hacer el prueba renal cognitivo, que está en falla renal, si el nutricionista le pone proteína a esa vaina, no va a tener el paciente jamás. Es importantísimo. Hay que hacerle un TP, que es la relación del BUN, del dializado, o sea que podemos de la bolsita que está saliendo de la agüita, necesito quitar el electroquímico y lo llenamos con eso y lo mandamos para allá. Allá cogen, lo procesan con su para sangre y le hacen un BUN. Y mandamos sangre al paciente y le hacen otro BUN cada 24 horas. ¿Uno para qué hace esto? Si esta relación da mayor que 1, el filtro está muy bueno, está funcionando perfectamente bien. Si da entre 0.8 y 1,
ya están regulibles. Si da menor de 0.8 esta relación, cambie el filtro. Puede que no esté coagulado y tapado, pero no está filtrando nada. O sea, no le está sirviendo. O sea, que esto no mide la efectividad del filtro. Listo, hay que hacerlo cada 24 horas. Y una placa de tórax, casi que diaria, para ver cómo está la función pulmonar, ¿cierto? Cómo está por ejemplo la estructura pulmonar, si le falta que le saque agua, si no más agua, si no está funcionando. Entonces, tiene que hacerlo, es costoso. Pero cuando uno mira la relación costo-beneficio, pues sale mejor para el paciente ponérselo que no ponérselo, ¿cierto? Ponérselo que no ponérselo. Complicaciones, digamos que se dividen así, relacionadas con la cateterización, o sea, con la inserción del catéter, con la anticoagulación y con la terapia, ¿cierto? Con la terapia. Entonces, con la cateterización, lo que pasa con cualquier catéter venoso central, un neumotórax, un kilotórax, que se trombose la vena, que sangre, que haga un hematoma, que se infecte, eso puede pasar. Y a la familia hay que explicarle al paciente, eso puede pasar. Los procedimientos que tenemos en salud, o no hecho, nosotros en salud dependemos de medio, no del resultado. Los cirujanos plásticos, sí, pues tienen que dar resultados. O sea, el plástico te pone pues ahí la prótesis y te da un peso para acá, otro para allá. Se mantiene que poner los derechitos, ¿sí o qué? Pero nosotros no. O sea, a pesar de los esfuerzos, los pacientes a veces se mueven. O se les trombosa la vena de la pierna y hay que amputarlo. A la familia hay que decirle eso. Ah, no me dijeron que le podemos amputar la pierna si le vamos a poner eso. No me dijeron que le podemos romper un pulmón. Y para que muere. Hay que decirles que eso puede pasar. Con la anticoagulación, claro, si no medimos la anticoagulación, si no controlamos, el paciente sangra. ¿Por dónde sangra? Una úlcera duodenal, gástrica, abdominal, el cerebro, el trauma que tuvo, pueden sangrar. Hay que controlarles el PCT para poder saber cómo manejamos la heparina. Y las plaquetas, porque la heparina induce también a trombocitopenia. Hay que suspenderla y cambiarles el medicamento por uno que no induce a trombocitopenia. Con la terapia, el paciente que está hipercalémico, usted le queda terapia y al momento está hipocalémico, se complicó. El paciente no le funcionó la terapia, ¿cierto? Hay que cambiarlo, se complicó. El paciente murió, se complicó. Entonces, las complicaciones están asociadas a 3 factores. Ah, pero es que son muy riesgosas, sí, pero si no le pongo la terapia, el man se muere. Entonces es mejor el paciente vivo con terapia, se muere sin terapia. Entonces, hay que ponérsela, y controlarlo. Enfermería es primordial en el manejo del paciente que requiere terapia de retorno continuo. Es primordial. Están 24 con el paciente ahí. Vuelvo y les insisto, que cantaleta la mía. Poner esa máquina en casa. Entonces uno llega y le dice a la máquina, on, y ella le dice, buenos días, jefe, ¿cómo está? Bien, usted. Lo mete bien. Jefe, póngale esta vaina. Listo, póngale esta vaina. Eso le dice a uno que tiene que hacer. La máquina le muestra el dibujo completo. Y si usted va a hacer un paso que no es, ella le dice, le falta hacer este paso primero, hermano, devuélvase. Eso, y cuando pita, enfermería, yo vivo orgulloso de enfermería, de los monitores o de las máquinas, de los equipos biomédicos, se conocen mejor que nadie un botón. Es una campanita tachada, que dice silencio. De memoria, esa vaina suena y ¡pum! Durmiendo. Entonces, hay que saber por qué pita, eso pita por cualquier cosa, muchachos. Uno ve gente corriendo desesperado, está ahí llorando, eso no es no pita, pues ya viste por qué, no, pero pita. La buscan por qué pita. O sea, buscan por qué pita, hermano, y escuchar los pitos. O sea, yo estoy aquí sentado y me está pintando una bomba de infusión de nutrición enteral en un cubículo, tranquilo, no pasa nada. Pero si me pita el balón de contrapulsación, o si me pita esta vaina, o la bomba que pita la norepinefrina, ese man se va a morir. Pues los que hemos trabajado en cuidado intensivo sabemos que el paciente que está con norepinefrina, mientras que se la cambio, se va para el suelo, 60-30, y cada 60-30 van 10 neuronas menos. Entonces, después de que el paciente, ¿y cómo le pueden en la UCI? Pues mantiene, no tiene nada. Muy bien, quedó perfecto. Quedó perfecto. Evento adverso, ¿sí o qué? Evento adverso. No complicación. ¿Ves? Somos importantísimos en el manejo, pero sepamos por qué. Sepamos por qué. Por eso los médicos nos llevan años luz en eso. Porque a veces hablan de estadísticas, de números, saben cuánto le complican, qué puede pasar, cuánto puede pasar. No. Entonces, dele, trabaja, sí, hágalo, sí. Ponele 30 pruebas de 14 horas y yo las pongo. Pensemos. Y después
cosas. ¿Por qué las cosas? Ahora yo voy a mostrar. ¿Alguien quiere ir al baño? Es la oportunidad. ¿Alguna pregunta para Andrés Marín? Rayar con la mano, que está durmiendo. O hay que realizarla. Para que haya pregunta, Andrés. Ya le dio pena. No te preocupes. Ok. Es claro que yo siempre he dicho, cuando en las conferencias siempre digo, si el auditorio no pregunta, hay dos opciones. O no entendieron nada, o no entendieron todo. Y siempre me quedo con la expectativa y pensando que fue que lo entendieron todo. Y si mi hermano me entendió nada, yo no hice nada. Entonces, como han entendido pues todo, ¿cierto? Eso es lo más importante. Aquí hay. Disculpe, yo hago una pregunta. ¿Es verdad que cuando hay una falla en la membrana se puede correr con medicamentos? Bueno, los daños de membrana celular son básicamente irreversibles. Cuando una célula, cualquier célula que sea, no solamente la nefrona, tiene daños en su membrana celular, es un daño irreversible. Entonces, no hay un medicamento que pueda actuar por lo menos de manera rápida y responder para arreglar esa membrana. A largo tiempo probablemente se organice la membrana, pero de las células nuevas. La célula que resultó afectada y tiene daño en su membrana celular es una célula que básicamente no va a funcionar. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas, desacuerdos, inquietudes, intervenciones. Vamos en promoción. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés. Cada vez que habla Andrés en estas exposiciones nos deja. Andrés es excelente, excelente. Todo lo que hace es excelente, es un excelente profesional. Y muy bueno.